cómo se instala, qué significa, qué características tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a repetir algunos conceptos básicos que acabamos de repasar para que esté todo claro. Bien, como hemos analizado al inicio de la clase, la virtualización de servidores hoy por hoy se ha convertido en poco tiempo en una tecnología confiable y una solución muy extendida a nivel de servidores. En este caso tenemos una solución que es de código abierto, que es KVM, que significa Kernel Based Virtual Machine, que es uno de los últimos hipervisores que hizo entrada al mercado y hoy es el que en teoría es el que más se utiliza junto a VMware. Este es un hipervisor tipo 1. Y se integra en el sistema operativo existente. Es disponible principalmente en Linux, aunque también soporta a nivel de kernel en FreeBSD y en Yumus, que era un sistema operativo que antes se llamaba OpenSolaris. Originalmente, KVM soportaba solo arquitecturas basadas en x86 y ahora ya está aportado a tecnologías de S390, PowerPC, IA64 y ARM. KVM presenta ciertas características únicas en su arquitectura que vamos a ir analizando. Bien, ¿qué es KVM? Pues ya vimos, un hipervisor de tipo 1 que proporciona una solución completa de virtualización en Linux en arquitecturas basadas en Intel o AMD, siempre y cuando estas arquitecturas soporten extensiones de virtualización, ya sea Intel VT o MDB que ya habíamos visto. Cuando se carga el módulo de kernel de KVM, Linux se convierte en un hipervisor bare metal tipo 1 capaz de ejecutar máquinas virtuales aisladas. Esta es una característica interesante, ¿no? Mi Linux podría estar en minimal o en modo gráfico y yo inclusive hacer algunas tareitas en ese equipo, pero incluso adicionalmente puedo crear mis máquinas virtuales y trabajarán a nivel del kernel. Obvio, si yo quiero tener un equipo que sea exclusivamente para hacer o gestionar máquinas virtuales, pues estará instalado en minimal, ¿no? Y ahí yo gestionaré las máquinas virtuales. KVM hospeda las máquinas virtuales como procesos, por lo que cada máquina virtual puede beneficiarse de todas las características de kernel de Linux, incluyendo todas aquellas referentes al hardware, seguridad y almacenamiento. ¿Ok? Entonces, acuérdense, en KVM gestiona a nuestras máquinas virtuales como procesos. Entonces, cada máquina virtual se beneficia de todas las características que tiene el kernel de Linux, ya sea a nivel de hardware, seguridad, red de almacenamiento. Como ya sabemos, KVM se inició como un proyecto open source para la empresa israelí Qumranet. Curiosamente, se inició como un proyecto que estaba centrado en solucionar o dar una solución VDI para clientes Windows. Así nació KVM. Imagínense ser una solución para dar escritorios como virtualización de escritorios para Windows, pero luego Kubernetes fue adquirida por Red Hat en el 2008 y se centró en su desarrollo para hacer un sistema de virtualización tipo 1. Red Hat centró su estrategia en KVM para definirlo como la mejor solución de virtualización en el mundo de Linux. Desde Red Hat Enterprise 5, que teníamos la solución de virtualización Zen, pues dejó de utilizarse para que desde la versión 6 usáramos el sistema de virtualización por defecto en Linux a KVM y dejar de utilizarse, ¿no? KVM se implementa como un módulo del kernel de Linux. Se integró en el kernel de Linux desde la versión del kernel 2.6.20. Hoy estamos en la 3. Y algo a nivel de servidores y la 5. Algo a nivel de estaciones de trabajo. Eso ya fue en el 2007, ¿no? Actualmente es el hipervisor o el sistema de virtualización oficial en el mundo del kernel de Linux. Y por tanto, todas las distribuciones Linux lo soportan. Un poco de historia también, sigamos. IBM también es una de las empresas que le ha puesto fuerte el KVM. IBM ha contribuido en áreas para la gestión de memoria, mejoras en rendimiento de sus
en el subsistema de entrada-salida. IBM tiene un número de desarrolladores importante trabajando sobre KVM y lo ofrece como una solución en su portafolio de software a sus servidores. Ojo, IBM compró a Red Hat hace un par de años. ¿Ok? Entonces Red Hat hoy es IBM porque lo compró. Otras distribuciones de Linux también comenzaron a invertir en KVM e incluirlo en sus distribuciones, como en el caso de SUSE Enterprise y Ubuntu. KVM se incluyó en el soporte oficial del kernel desde la versión 2.6 y eso que implicó que KVM forme parte integral del kernel, por lo que aparece en todas las distribuciones, ya que todas llevan el kernel más actual. En este caso, todas las distribuciones tienen un kernel superior a 2.6. Y eso hace que tenga las mismas capacidades que nos da como características de este kernel, ¿no? Entonces, KVM es capaz de aprovecharse de la comunidad en torno a Linux y cualquier mejora que se haga al kernel, esa mejora beneficia al KVM. Y esa es una característica interesante, ¿no? Si el kernel de Linux hoy dice que soporta mayor capacidad de memoria, pues el KVM también. Si el kernel dice que hoy soporta nuevas características de procesadores, el KVM también. Si el kernel de Linux soporta nuevos dispositivos, pues el KVM también. Esa es una de las ventajas que tiene KVM al ser integrado en el kernel. La nueva versión de KVM depende de la versión del kernel de Linux. En el kernel 2.6, la versión de KVM era la 15, ¿no? Hay vendedores comerciales que incluyen sus propios números de versión de KVM, los que dan soluciones de KVM comerciales sobre todo. KVM hereda todos los drivers y el amplio soporte de hardware que tiene Linux y permite poder ejecutarse en cualquier plataforma basada en Intel, ¿no? O AMD. Actualmente se están realizando ports de KVM a otras arquitecturas, como ya vimos, PowerPC, ARM, entre otras. Al ser KVM un módulo cargable de kernel, le permite al sistema operativo Linux actuar como un hipervisor tipo 1. El hipervisor puede verse como un sistema operativo especializado en la ejecución de máquinas virtuales. Esto es porque es tipo 1. ¿Ok? Esa es una de las ventajotas que tiene en este caso KVM. El enfoque de KVM es implementar dentro del módulo todo lo referente a la gestión de la máquina virtual. No reinventa la rueda y permite que todo lo demás lo realice el sistema operativo, que en este caso es Linux, que ya ha sido probado y es un estándar a nivel de servidores, a nivel de Internet, ¿no? La mayor cantidad de servidores del Internet hoy por hoy son Linux. Los desarrolladores de KVM centran su atención en optimizar la ejecución de los procesos que representan las máquinas virtuales. No se replican esfuerzos entre los desarrollos de KVM y los del kernel. Es decir, ellos heredan cualquier beneficio de mejora del kernel en KVM y los del kernel heredan todos los avances que hace KVM con respecto al manejo de las máquinas virtuales. Entonces, todos los avances dentro del kernel de Linux como sistema operativo se aplican simultáneamente en KVM. Esto es la planificación, control de recursos y gestión de memoria. Bajo KVM Linux, las máquinas virtuales son solamente procesos. Cualquier mejora de Linux en lo que respecta a gestión de procesos se va a aplicar a nuestras máquinas virtuales. De igual forma, la tecnología de almacenamiento. Las imágenes de disco de las máquinas virtuales se tratan como cualquier archivo o dispositivo de Linux y por tanto todas sus mejoras con respecto al manejo de imágenes que soporte Linux, ya sean discos locales o a través de la red, como NAS y SCSI SAN, pues KVM también lo soporta. Entonces, cualquier mejora en la pila de almacenamiento será aprovechada por KVM. Con respecto al soporte de hardware, KVM hereda todo el ecosistema de dispositivos Linux. Por tanto, nuestras máquinas virtuales con KVM pueden acceder a cualquier dispositivo soportado por Linux. También permite la utilización de QEMU, que es un mecanismo de virtualización
donde podemos simular dispositivos de entrada-salida. Entonces, con QEMU y KVM podemos hacer una interconexión entre los dispositivos y las máquinas virtuales e incluso simular dispositivos. Es lo mismo que pasa en su VirtualBox. Recuerdan que cuando ustedes crean una máquina virtual en VirtualBox, automáticamente la máquina virtual puede tener 4 tarjetas de red, cuando su equipo físico solo tiene una. Entonces, ¿cómo hace eso? Pues con simulación, ¿no? Bien. Una pregunta, Inge. Claro, Nosotros vamos a instalar el KVM en una máquina virtual mismo. O sea, en pocas palabras, sí, vamos a crear un ambiente virtual dentro de un ambiente virtual. Exacto. Y por eso es el tema de la consulta. La consulta dice virtualización anidada. Y la virtualización anidada, tú acabas de dar el concepto. sí, la cuestión es, Inge, es que, bueno, más me voy centro por la parte de las máquinas. No sé si sería bueno, por ejemplo, instalar en un entorno Linux mismo el KVM para no sacarles el aire a las máquinas. No le vas a sacar tanto el aire porque solamente vamos a hacer una práctica de cómo instalar KVM y crear máquinas virtuales dentro de KVM y va a ser solo una clase. Las otras máquinas virtuales que utilicemos van a ser a nivel de VirtualBox, no debajo de KVM. Entonces, no van a tener muchos conflictos. Sí van a tener un conflicto en el momento que instalemos una máquina virtual pequeñita dentro de su KVM. Pero la idea es que ustedes vean cómo se hace y hagan la práctica de cómo se hace, ¿no es cierto? Porque no tenemos un laboratorio como una universidad donde todas las máquinas del laboratorio están con Linux y a esas les metemos KVM y ya. Pero ¿qué tenemos ahora como posible solución? El concepto de virtualización anidada, que es nuevo, pero es muy útil para la práctica. ¿Por qué? Porque en tu VirtualBox ustedes instalan el CentOS 7. Por eso necesito que instalen Minimal, para que no jale muchos recursos de su máquina real, ¿no? De su supervisor, que sería VirtualBox. Y en esa máquina virtual de CentOS 7, le vamos a activar la virtualización anidada. Y una vez que esté activada la virtualización anidada, ustedes van a ver cómo podemos instalar una máquina virtual dentro de esa máquina virtual. Claro que vamos a instalar una máquina virtual pequeñita, no una que afecte el rendimiento de su equipo real. Y entonces va a ser como que en su equipo real estuvieran ejecutándose a la vez 2 máquinas virtuales. A eso va a ser la carga máxima que le vamos a dar de rendimiento. Y si alguien tiene una maquinita mejor, podría meterle hasta como que estuviera funcionando 3 máquinas virtuales. Es decir, su VirtualBox, el CentOS y dentro del CentOS 2 máquinas virtuales. Equivaldría como si tuviera 3 máquinas virtuales corriendo en su VirtualBox, ¿no? A lo mucho. Claro que no les vamos a dar mucha memoria. Les vamos a dar poca memoria y poco procesador para que sus máquinas reales no se sobrecarguen. Pero eso es hasta que pasemos el tema del KVM. Pasamos del tema del KVM y nuestras nuevas máquinas virtuales serán el mismo nivel del CentOS 7 original. Entonces, no van a tener mayor conflicto. Sí, no sé si tienen otra pregunta. ¿Sí está claro? Sí, Inge, gracias. Inge, el ensayo solo es teórico, ¿verdad? Claro, Benjamín. El ensayo solo es teórico, ¿Mande? ¿verdad, Inge? El ensayo. Claro, es teórico. Ah, ya. Un ensayo es teórico, no tienen que hacer la práctica. La práctica solo lo van a hacer con su sistema de virtualización. Como todos tienen VirtualBox, en la próxima clase hacemos la práctica. En realidad es solamente un checkbox que tienen que activar, pero yo necesito que sepan la teoría del concepto de virtualización anidada, que en realidad no es complejo, pero es una característica interesante de que yo pueda virtualizar dentro de una máquina virtual. No se tiene todas las características ni ventajas, ¿no? De hacerlo como se debe. Pero sí nos ayuda muchísimo, por ejemplo, para estudiar, para aprender. Y lo vamos a aprovechar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la ventaja de que nosotros podamos hacer la práctica? Y ustedes van a ver cómo se gestiona un sistema de virtualización.
cómo crear máquinas virtuales, cómo eliminar máquinas virtuales, cómo agrandar el disco de una máquina virtual, cómo aumentar la memoria, cómo bajar la memoria. Incluso podríamos ver cómo mover máquinas virtuales en caliente, ¿no es cierto?, de un hipervisor a otro hipervisor. Entonces, hay muchísimas prácticas que podemos hacer, bastante interesantes en el tema de KVM. ¿Ok? Bien, soporte de hardware, estábamos viendo que en este caso, todas las mejoras que tenga Linux en cuanto a la capacidad que tenga el kernel en el manejo de números de CPU, de memoria, pues KVM también lo va a escalar de la misma forma, ¿no? En lo que tiene que ver con seguridad, KVM también se aprovecha de todo el modelo de seguridad que ya trae Linux, como por ejemplo la seguridad extendida de Linux o el proyecto AppArmor. Ambos nos dan mecanismos para encerrar los procesos y hacer que los procesos de nuestras máquinas virtuales sean independientes, de tal forma que una máquina virtual que tenga algún problema no pueda comprometer, por ejemplo, al resto de las otras máquinas virtuales, ni tampoco, en este caso, al KVM. ¿Ok? La seguridad proporcionada por ese Linux y AppArmor aísla a las máquinas virtuales entre sí y a las máquinas virtuales, en este caso, del hipervisor. Bien, entonces ahí vemos la arquitectura, ¿no? Tenemos nuestro sistema Intel habilitado la virtualización. Luego instalamos nuestro Linux y habilitamos el módulo del kernel de KVM. Nuestro Linux puede tener sus propias aplicaciones, pero ya a nivel del kernel ya podemos crear nuestras máquinas virtuales de forma de virtualización nativa o completa, más la ayuda de la virtualización por hardware. Y ahí podemos instalar cualquier sistema operativo compatible con Intel de forma completa desde los archivos ISO o desde los CDs de instalación. Entonces podemos instalar Linux, Windows, y gracias a QEMU, pues también podemos, en nuestro caso, pues gestionar dispositivos de entrada-salida de forma de simulación, si fuera el caso, ¿no? Bien. KVM necesita de forma obligatoria tener habilitadas las extensiones de virtualización que están incluidas en los procesadores. Si no lo tenemos habilitado, no podremos usar KVM. Y eso se trata de la virtualización anidada, de que nosotros podamos pasar la característica de la extensión de virtualización de nuestro procesador a nuestra máquina virtual para que esa máquina virtual pueda instalar máquinas virtuales. Ese es el concepto de la virtualización anidada que nosotros tendríamos que aplicar en nuestros equipos. Estas extensiones le permiten a nuestro KVM tener un mayor rendimiento en modo virtualización completa. De esta forma, la virtualización completa es mucho más fácil de implementar y va a ofrecer un buen rendimiento a nuestras máquinas virtuales. Estas extensiones lo que hacen en realidad es añadir un nuevo modo de ejecución que permite, en este caso, al sistema operativo invitado, sin modificar, pues ejecutarse de forma eficiente, pero sin dar un control total a ciertos recursos como la memoria y el procesador. Es decir, va a gestionar de mejor manera cómo cada máquina virtual usa de forma simultánea la memoria y el procesador de nuestro equipo real. Es importante incluir o revisar o validar que nuestra BIOS tenga habilitado la virtualización por hardware, ¿no? Como ya vimos en las diapositivas anteriores donde les mostraba algunas capturas de la BIOS. Bien, ¿cómo funciona KVM y Windows? Aunque KVM es muy fuertemente ligado a Linux, el soporte a Windows como invitado es algo fundamental, es decir, la posibilidad de que en nuestros Linux con KVM podamos crear máquinas virtuales con Windows es súper importante. Pero recuerden que el origen de KVM era Windows, en el sentido que era una empresa que intentaba dar un soporte VDI para Windows, en este caso con Ranet. Cuando fue adquirido por Red Hat más tarde, Red Hat firmó un convenio con Microsoft donde tuvieron un acuerdo de interoperabilidad, en donde acordaron probar y soportarse entre sí, es decir, que tanto Windows como Linux, en este caso Red Hat, en sus sistemas de hipervisores,
podían instalar sus sistemas operativos. De esta manera se aseguraba que el rendimiento de los sistemas operativos invitados entre ambas tengan buenas maneras, ¿no? También SUSE y Microsoft firmaron un acuerdo parecido. Entonces, como invitados funcionan todas las versiones de Windows hoy por hoy, ¿sí? Inclusive, como ustedes vieron, en el listado estaba el Windows 2010, ¿no? Entonces, uno instala el Windows 2010 en su Linux y trabaja bien. Yo tengo un Windows 10 instalado en mi KVM, en mi laptop, e incluso me reconoció la cámara, en la cámara de video, los USB, el reconocimiento facial, y todos los dispositivos hardware lo reconocen muy bien KVM cuando usa Windows. ¿Ok? ¿Qué pasó con el tema de Zen? ¿Por qué en nuestro caso, no sé si me salté una diapositiva? No. En el tema de Zen, como recordarán en una diapositiva anterior, yo les había dicho que Zen era el hipervisor por defecto en Red Hat en la versión 5. Y desde Red Hat, la versión 6, lo reemplazó. El aspecto clave que hizo que pase eso fue que en el caso de Zen no presentaba una interfaz de gestión única, lo que llegó a que varias versiones de Zen no sean compatibles entre sí. Aunque ya después Zen empezó a tener unos servicios de virtualización muy, muy buenos, pero ya el problema ya pasó y eso hizo que Zen perdiera bastantísimo mercado con la aparición de KVM. Bien, ¿cuáles son los estándares que manejan en este caso Linux y KVM? Pues ellos manejan dos estándares de virtualización que es utilizado por todos los sistemas de virtualización, que es libvirt y libwest file system. Estas son usadas como API base para la gestión de máquinas virtuales y de las imágenes. Además, libvirt es capaz de gestionar no solo KVM, sino Zen, VMware, con sus diferentes versiones, OpenVZ, Hyper-V de Microsoft y VirtualBox. Entonces, esta librería es clave, ¿no? Hay muchas herramientas utilizadas en alto nivel para gestionar nuestras máquinas virtuales. Nosotros vamos a aprender a usar Virch y Virt Manager. Estas han sido construidas sobre la librería libvirt. Con estos dos programas nosotros gestionamos nuestras máquinas virtuales. Pero vamos a resolver el problema con una aplicación gráfica, una aplicación web, que se llama Cockpit. Me parece que se llama así. Déjenme ver si no estoy loco. Pero se llama Cockpit. Sí, Cockpit, está bien. Cockpit. Esta es una herramienta web que ya trae CentOS, muy buena, y que nos permite reemplazar Virt Manager. Porque van a tener problemas ustedes de ejecutar Virt Manager. Pero bueno, ahí lo vamos a resolver con Cockpit. Bien, entonces ahí vemos que hay un estándar que es libvirt. El kernel tiene el módulo de kernel kmod de KVM para que funcione nuestro KVM. Nuestras máquinas virtuales, tiene su invitado, tenemos el KVM, el libvirt, y sobre el libvirt tenemos Virt Manager, Virch y Virtuos. ¿Okay? Entonces, con el Virt Manager es un gestor gráfico para administrar nuestras máquinas virtuales. El Virch es un sistema por consola, por comandos. Y aquí tenemos un montón de herramientas que nos permiten, como por ejemplo, ver cómo están funcionando nuestras máquinas virtuales. Por ejemplo, configurar la red de nuestras máquinas virtuales. Por ejemplo, agrandar el espacio en disco de nuestras máquinas virtuales, entre otras cosas, ¿no? Ahí tenemos una figurita de cómo funciona el libvirt. Bien, ¿cuáles son las características principales que nos ofrece KVM? Seguridad, ya vimos que bajo KVM cada máquina virtual se implementa como un proceso y KVM se aprovechaba del estándar de seguridad de SE Linux y AppArmor
para proporcionarnos aislamiento y control de los recursos necesarios de cada máquina virtual. Hay un proyecto que se llama SBIRD, que lo que hace es integrar el control de acceso obligatorio Mac con KVM. Está construido sobre SE-Linux y va a proporcionar una infraestructura que le permite al administrador definir políticas de aislamiento para nuestras máquinas virtuales. Lo que hace SBIRD en realidad es asegurarse que los recursos de una máquina virtual no puedan ser accedidos por otros procesos u otras máquinas virtuales, en este caso de Linux, ¿no? Eso con respecto a la seguridad. Con respecto a la gestión de memoria, KVM hereda todas las características de gestión de memoria que ya trae Linux. La memoria utilizada por una máquina virtual se gestionará de la misma forma que la de otro proceso. Podrá ser guardada en disco, es decir, podrá usar la parte de swap. Podrá utilizar páginas grandes a nivel de memoria. Y también soporta un concepto que se llama NUMA, que permite el uso de máquinas virtuales con grandes cantidades de memoria. KVM también soporta las últimas características de virtualización de memoria proporcionadas por los fabricantes, en este caso Intel y AMD. Y estas tecnologías persiguen reducir el uso de la CPU y aumentar el rendimiento de los hipervisores con la tecnología de virtualización por hardware. Otra cosa interesantísima es el tema de KSM, que se llama Kernel Send Page Merging, que es la compartición de páginas de memoria, que es una característica que ya vimos que se llama KSM. Esta característica es fundamental hoy por hoy. Lo que hace KSM es escanear las páginas de memoria de cada máquina virtual, y si dos páginas coinciden, KSM las une en una sola página que se comparte entre las dos máquinas, almacenando una sola copia. Si en cualquier momento una de las máquinas virtuales modifica la página, se le da una copia privada. Lo que hace esto es permitir con KSM aumentar el número de máquinas virtuales que un solo sistema puede alojar. Esto es fenomenal. Imagínense si yo tengo en mi servidor KVM, yo qué sé, unos 407 y todos instalados igualitos. Entonces KSM guarda una sola página de memoria de los 4. Y en vez de solamente guardar un espacio de memoria individual, pues lo que está compartido entre los 4, pues lo une. Y así yo puedo tener más máquinas virtuales por cada hipervisor. Es muy, muy buena esta característica. No tenemos el tema del almacenamiento. Aquí hay algunas cosas interesantes, pero KVM puede utilizar cualquier tipo de almacenamiento que ya está soportado por Linux, como por ejemplo discos locales IDE, SCSI, SATA, servidores de internet como NAS, en la LAN, NFS, Samba, CIFS, tecnología SAN como iSCSI, Lustre File System, bueno, un sinnúmero de otras características de red que soporta a nivel de almacenamiento de discos. Las imágenes de disco que trae por default el KVM tiene la extensión QQ2. ¿Sí? Nuestras imágenes de nuestras máquinas virtuales en KVM tiene la extensión QQ2. Esta extensión de QQ2 permite realizar snapshot, compresión y cifrado en nuestras imágenes de discos virtuales de nuestras máquinas virtuales. Ok, otra cosa interesante de QQ2 es que si yo, por ejemplo, reservé un disco virtual, supongamos de 200 gigas, y estoy usando solamente, yo qué sé, 50 gigas, el QQ2 se encarga de que se reserve solo el espacio que está utilizando. A pesar de que el archivo dice que tiene 200 gigas, en realidad solo está usando 5 gigas. Y eso es bastante también interesante para ahorrar espacio en los discos, ¿no? Otra característica que tiene en este caso KVM es que podemos hacer migraciones en vivo. KVM permite migraciones en caliente. Esta característica permite mover una máquina virtual en ejecución entre servidores físicos o hipervisores sin interrumpir el servicio. Supongamos aquí tengo mi KVM1. Aquí tengo mi KVM2 y aquí tengo una máquina virtual 1 y yo podría moverla hacia acá
sin necesidad de apagar la máquina virtual. Y el usuario o los usuarios que estén usando la máquina virtual ni cuenta se van a dar de que mi máquina virtual migró de un hipervisor a otro hipervisor. Esa es una de las características que tiene KVM, ¿no? Estas migraciones son transparentes al usuario, la máquina virtual permanece encendida, las conexiones de red activas y las aplicaciones en ejecución, mientras que la máquina se realoja a un nuevo servidor físico. KVM también permite almacenar el estado de una máquina virtual a disco para permitir su almacenamiento y posterior reanudación. Es decir, le puedo poner pausa, dejarle en pausa y luego volverle a ejecutar la máquina virtual cuando yo necesite. Otro tema súper importante y que hay que recordar siempre con respecto a KVM es el tema de los drivers. KVM soporta una virtualización híbrida. Los sistemas operativos invitados, recuerden que hay que instalar drivers para virtualizados que permiten utilizar una interfaz de entrada-salida optimizada en vez de emular otros dispositivos. Es lo que yo les decía, ¿no? En su VirtualBox, cuando ustedes configuran la red de su máquina virtual, les dice que puede tener 4 tarjetas de red y uno selecciona una tarjeta de red e incluso puede seleccionar el fabricante, es decir, que va a simular una tarjeta de red Intel o una Realtek o una Tricom, etc. Eso es lo que generalmente hacemos de una virtualización tipo 2. Pero en una virtualización tipo 1, lo que buscamos es el mayor rendimiento posible de nuestras máquinas virtuales y para eso se han creado drivers especiales para la virtualización. Estos drivers especiales en KVM se llaman VirtIO. VirtIO es un estándar de drivers para virtualizados que fue desarrollado por IBM y Red Hat con la ayuda de la comunidad Linux. Entonces, VirtIO me puede dar drivers para discos duros y drivers también para tarjetas de red. Entonces, VirtIO es una interfaz independiente del hipervisor diseñada para el desarrollo de drivers que pueden ser utilizados sobre los hipervisores. El objetivo es conseguir una mayor interoperabilidad con nuestros sistemas operativos invitados. Los drivers VirtIO están incluidos en todos los kernels modernos de Linux a partir de la versión 2.6.25. Red Hat desarrolló drivers VirtIO optimizados para dispositivos de entrada-salida de red y de disco duro, también para los sistemas operativos invitados de Windows. Y estos drivers VirtIO de Windows son certificados por Microsoft a través de su programa de certificación de Microsoft. Entonces, cuando nosotros vamos a instalar una máquina virtual en KVM, ya sea Linux o ya sea Windows, lo que se recomienda es que los dispositivos, tanto de disco como de red, si nos dan chance de escoger la marca, nos diga Intel, Realtek, elijamos VirtIO. ¿Por qué? Porque son drivers que son especializados para la virtualización y que van a tener un mejor rendimiento en nuestra máquina virtual. Bien, ¿cuál es el rendimiento y escalabilidad de KVM? KVM posee los mismos rasgos de rendimiento y escalabilidad que caracteriza Linux. KVM soporta máquinas virtuales de hasta 16 CPUs y 256 GB de RAM por máquina virtual. Bueno, eso cuando fue escrita esta diapositiva, que ya más de unos 3 años, eso pudo haber cambiado con la evolución que haya tenido el kernel en estos 2 últimos años, así que esa información fue certera hace poco, ¿no? Bien, el rendimiento de las aplicaciones como sistemas de gestión de base de datos Oracle, SAP, sistemas de web, base de datos y PHP, sistemas de Microsoft Exchange sobre KVM, oscilan un rendimiento entre el 95% y 135%, comparado a que si instaláramos esas aplicaciones en servidores físicos. Está documentado en Internet que hay personas que han conseguido instalar hasta 600 máquinas virtuales en un solo servidor físico. Ese es el rendimiento más importante que tiene en este caso KVM. Aunque en la literatura dicen mucho sobre el tema, pero por lo general se habla que si yo tengo un CPU,
yo lo puedo compartir a este CPU hasta en 8 máquinas virtuales con un CPU. Eso dice en teoría, ¿no? Yo generalmente le sé hacer cuando calculo un radio de un CPU, 5 máquinas virtuales con un CPU. Es lo que yo suelo calcular, pero en la literatura se encuentra que es posible hacerlo hasta 8. Y la memoria, se dice que yo puedo consumir hasta un 150% de la RAM de la memoria con mis máquinas virtuales. Es decir, que si yo tengo unos 1 giga en RAM, yo puedo asignar 1.5 gigas a mis máquinas virtuales. Por el tema que ya vimos de la paginación, ¿no? Entonces no es como en su VirtualBox que le dice máximo el 50%. Que tiene que estar reservado para las máquinas virtuales y el otro 50% para sus equipos, ¿no? Aunque me parece que la última versión de VirtualBox sí permite hacerlo un poquito más. Bien. ¿Hay implementaciones comerciales de KVM? Sí. Por ejemplo, Red Hat tiene una distribución de Red Hat exclusiva para virtualización. También lo tiene Ubuntu, también lo tiene SUSE, que uno puede adquirir la distro con el respectivo soporte con una distro especializada en virtualización. Pero nosotros podríamos montar fácilmente nuestro propio sistema de virtualización con CentOS 7, Alma Linux, Rocky Linux o cualquiera de las distribuciones que son basadas en Red Hat para poder utilizar, en este caso, un sistema de virtualización tipo 1 como es KVM. Bien, el sistema de virtualización de KVM es muy utilizado en cloud computing hoy por hoy, que es el siguiente paso, ¿no? Hoy todo está en la nube y en la nube tenemos acceso a un montón de máquinas virtuales que son gestionadas por sistemas de cloud computing y que utilizan como hipervisor KVM. ¿Cuáles son los más conocidos? OpenStack, CloudStack, OpenNebula, como sistemas de cloud computing que están trabajando con KVM. Bien, ¿cuáles son las ventajas de KVM? Ya vimos, ¿no? Esto incluido en la rama principal del kernel. Casi no necesitamos hacer mucha instalación. Cuenta con todas las ventajas que le proporciona ser parte integral del kernel de Linux. KVM es un hipervisor ligero, de alto rendimiento y bajo coste. Tiene gran soporte. Listo para su uso en entornos de producción. Tiene un modelo de seguridad avanzado que le proporciona SE Linux. Tiene soportes de invitados de todos los tipos, como Windows, Linux, Android, BSD, Solaris, etcétera. Es decir, que podemos instalar cualquiera de estos sistemas operativos de forma nativa o completa. Y ya vimos esto, ¿no? Cuando vimos la página de KVM. Las desventajas, bueno, ya no es tan joven. No hay herramientas sofisticadas para la gestión de servidores. Esto es verdad, todavía no lo hay. Aunque con Cockpit, que es nuevo, facilitó mucho el tema, pero no es sofisticado. Pero ayuda. KVM aún puede mejorar mucho en áreas como soporte de redes virtuales, soporte de almacenamiento virtual, seguridad, alta disponibilidad, tolerancia a fallos, gestión de energía y un largo, etcétera. ¿Ok? Otras características con respecto a las ventajas y desventajas es que actualmente se está trabajando ya un buen tiempo en un sistema de almacenamiento más eficiente en KVM que se denomina Virtual System, que consiste en un sistema de archivos disponible en el anfitrión y en el invitado. Y el invitado es capaz de utilizar el caché que el anfitrión mantiene sobre el sistema de archivos, acelerando el acceso a los archivos en el invitado. Pero es un proyecto que todavía no se lo puede ver tan fácilmente, ¿no? Bien, eso es todo del tema de KVM. Les voy a mostrar cómo funciona así de forma rápida. Veamos. Voy a cerrar esto. Y les voy a mostrar el KVM que tengo en mi máquina. Bien,
Ahí está el KVM. Este es el Virt Manager, como ustedes ven aquí. Entonces yo me puedo conectar a mi sistema de virtualización, donde yo puedo gestionar las redes virtuales, el almacenamiento y crear máquinas virtuales con 5 pasos, ¿no? Esa es la una forma. Aquí tengo un equipito en mi casa que lo uso solo como sistema de virtualización para no virtualizar en mi laptop. Y ahí tengo las máquinas virtuales que yo voy creando. Como ustedes ven, yo me puedo conectar a un sistema de virtualización externo, ¿no? Desde aquí. Y ahí puedo yo, por ejemplo, ver las máquinas virtuales que están en ese sistema. Les puedo dar clic derecho y levantarlas, apagarlas, clonarlas, etc. ¿Sí? Otra forma de gestionar las máquinas virtuales es por consola. Por ejemplo, ahí estoy yo conectado a este equipito y uso el comando virch. Y ahí puedo decirle list o list -- todas, y ustedes ven todas las que están aquí están apagadas, ¿no? Como ven ahí, todas estas están apagadas. Entonces yo le podría decir virch start. Ah, no, ya está prendido, ¿no? Voy a arrancarle por acá. Entonces voy a coger esta y le digo ejecutar. Y ustedes ven que se prendió. Le hago doble clic y veo cómo se va prendiendo, ¿no? Algo que es súper interesante aquí es que la máquina virtual queda prendida como un proceso. Y si yo en el VirtualBox cojo la ventana y la cierro, me dice, ¿quiere apagar la máquina virtual? No, aquí no pasa eso, ¿no? La máquina virtual, como ustedes ven, sigue prendida aquí. Entonces yo le digo list, vemos que esa es la que se está ejecutando. ¿Sí? Si le digo console H1, ustedes ven cómo me conecté por consola a la máquina virtual. Y me logueo en esa máquina virtual, no me acuerdo la clave. ¿Y ven? Estoy en esa máquina, estoy dentro de H1. Puedo salir. E incluso podría a lo mejor listar y prender alguna otra, ¿no? List, --al. Y voy a hacer un start. ¿Cuál prenderé? Rocky voy a prender. ¿Sí? Ustedes ven que se ha iniciado. Y fíjense en cómo acá se inició, ¿no? Y puedo conectarme a ella también. Y ver cómo se va prendiendo, ¿no? Ahí está prendiendo. Como se fijan, no necesito un entorno gráfico para gestionar toda la máquina, aunque sí lo tengo. Aquí está mi entorno gráfico, que es muy simplecito. No es tan avanzado. Bien, ahí me voy a loguear a este. Y cuando me acuerde la clave. Ahí está. Y lo puedo mandar a apagar. Y vamos a ver cómo aquí se apagó. Bien, les voy a mostrar cómo es el entorno gráfico. No sé si tengo instalado el entorno gráfico para monitorear las máquinas virtuales. Vamos a ver. No me acuerdo ni el puerto. Vamos a ver cuál es el puerto. 9090. Ok. Me conecto. Y ustedes ven cómo ahí está mi sistema y aquí están mis máquinas virtuales. Y ahí están todas. Y veo cuál se está ejecutando. Y puedo hacer tareitas con ellas, ¿no? Como clonarla, eliminarla, ejecutarla. O incluso puedo crear una máquina virtual o importar una máquina virtual por aquí. O también manejar la red y crear redes virtuales si era necesario.
También tengo los grupos de almacenamiento que puedo crear y usar en el sistema. Bien. Es una vista muy general de lo que vamos a ir aprendiendo en las siguientes clases. Nos vamos a quedar allí. No se olviden descargar el 107 minimal y no se olviden de realizar la tarea para la de 8, pero sí necesito que para la próxima clase sepan cómo hacer virtualización anidada en su sistema de virtualización, que si ustedes usan VirtualBox, es solamente saber dónde habilitar un check antes de crear la máquina virtual. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo la próxima clase. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias. Hasta luego. Ustedes, muchas gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Que les vaya bien.